Hola, buenas noches a todos. Estamos esta noche en un momento especial. Vamos a invitar a una querida amiga, a Florencia Lagos, quien va a compartir junto con nosotros, ¿no? De trabajar con AONC y yo voy a compartir poder trabajar qué es Holding Point Process o sostener puntos. Así que les doy la bienvenida. Vamos a esperar un poquito que Florencia se pueda unir acá y podamos ya entrar en este live. Bueno, estamos también, Florencia está, aquí estás, hola, Hola, hola buenas Miriam. noches, hola, hola, qué gusto tenerte por acá, querida Florencia. Bueno, esta noche vamos a tener una conversación de innovación terapéutica, que es aquello que tú como enfermera y yo como psicólogo hemos estado tanto tiempo investigando, ¿no? Ujú. Vamos a plantear por qué es que nosotros consideramos AONC o terapia de sostener puntos, PHP, una innovación terapéutica y qué podríamos conversar y compartir con las personas que nos quieren escuchar sobre cómo son estos campos de trabajo en que cada una se ha desarrollado. Así que un gusto tenerlos esta noche, ahí te están saludando, Don Ítalo, toda la familia. Qué rico tenerte, gracias por tu tiempo. Y bueno, Florencia, empecemos contigo. ¿Por qué no te presentas y vas contando un poquito qué haces? Y ahí yo voy, después me presento yo. Ok. Bueno, un millón de gracias por la invitación, un honor estar contigo, poder conversar de ANC y de muchas otras cosas que son nuestro interés mutuo. Eh, bueno, yo de formación soy enfermera. Eh, He incursionado por la educación, también estuve un tiempo siendo artista visual, que también completó mi desarrollo personal. He aprendido otros saberes como biodecodificación, sanación con mano, un poco de sintergética, y todo eso ha hecho un cúmulo de conocimientos. También la terapia neural ha sido parte de mis saberes. Todo se integra finalmente con ANC, que fue como lo que más sintonizó con mi cerebro, con mi forma de ser, con mi forma de ver la sanación como algo muy científico también, como de algo muy concreto, que va a fin conmigo. Así es que ese ha sido mi recorrido. No, fantástico. Bueno, yo en este momento, porque uno va recorriendo, ¿no? Bueno, soy psicóloga clínica, estuve bastante tiempo trabajando en neurociencia, ya unos 18 años estudiando sin pensar que se iba a volver una moda, neurociencia, lo ¿Verdad? cual es Sí. bastante bueno. Primera Ajá. moda que encuentro que es fantástica, porque nos abre un camino a todos, ¿no? De validación de estas terapias que en un momento dijeron fueron innovación y están siendo innovación y han encontrado un soporte, un sustento científico y también valórico acerca de cómo nosotros podemos generar una metodología de trabajo terapéutico que realmente tienda a darle respuestas a las personas y una solución a veces a cosas que tantos años hemos cargado, ¿no? Y yo he trabajado muchos años en PHP, estamos haciendo justamente en noviembre la formación de nuevo acá en Chile, solo se ha hecho 2 veces, esta sería la tercera. Y claro, nosotros nos especializamos en trauma, que es la línea que yo he trabajado toda la vida, neurociencia aplicada al trauma, pero evidentemente lo que me gusta de este tipo de trabajo es que se integra con otros y uno no se las sabe todas, así que igual para mí es súper interesante escuchar sobre AONC y como conversamos en algún momento para preparar el live, todas estas terapias se integran unas con otras en una medicina integrativa de avanzada y vamos a seguir mejorando, obviamente, la forma de poder intervenir las emociones, ¿no? Ujú. Hoy día nuestra innovación terapéutica es como hoy vemos la emoción, habiendo tenido a Don Wayne Dyer como psiquiatra, ¿no? Hablando de tus zonas erróneas en el año 75, diría yo,
Y realmente hoy día volvemos al mismo problema que planteó Wendayer, era que las emociones negativas nos las tragamos, las reprimimos Ujú, y ahí empieza todo el problema. Así que cuéntame tú qué te parece un poco, cómo ve a ONC, de qué se trata. ujú. Cuéntanos un poquito, ¿cómo llegaste para ONC? Bueno, yo llegué buscando mi propia sanación. La verdad es que empezó una búsqueda para sanar, para cómo resuelvo mis temas, cómo lo hago, como buscando algo que fui encontrando en este camino. Y como te digo, ANC me plantea una solución muy efectiva. ANC es una metodología que es muy rápida, no son cantidad de sesiones eternas, funciona muy rápido porque trabaja muy a profundidad las emociones, porque va a trabajar con la parte reptiliana de este modelo de los tres cerebros, donde la parte reptil es el cuerpo, son cómo se siente en el cuerpo, los neurotransmisores, la parte endocrina, como todo eso, ahí vamos. Entonces, es profunda, es muy profunda y efectiva y rápida. Claro, entonces tú llegaste, dijéramos, por alguna dolencia, algún elemento en específico, ¿no? Claro, Claro, ¿cuáles son los motivos de consulta en una ONC? mira, son variados. Pueden venir desde el cuerpo, como que la persona llega, tengo un bruxismo, me duele el hombro y no he logrado sacarlo con el kine, tiene una evolución tórpida, puede llegar con un colon irritable, eso desde el punto de vista físico. Pero también puede llegar con algo emocional, o sea, una ruptura de pareja, un duelo, un examen de grado, una situación complicada que no pueda resolver y llega con este motivo emocional. Pero son variados y finalmente uno se da cuenta que uno y otro son completamente ligados. Claro, yo creo que en lo que compartimos juntas es esta integración que es más moderna, que es la innovación. La innovación real que nosotros hoy día tenemos y que es interesante compartirla con todas las personas es que muchas veces en la terapia formal, en la psicoterapia, la mente estaba muy separada del cuerpo. Y en algunos casos se hablaba del proceso psicosomático, ¿no? Como casi una alteración psíquica, o sea, que uno no estaba funcionando bien y aquello que no se, que quedaba en la psique como un trauma, una situación dolorosa, ¿no? En algún momento el cuerpo no iba a poder retener esa emoción, esa tristeza, esa sensación y le iba a integrar a través de un síntoma. Entonces, durante mucho tiempo lo psicosomático fue médicamente tratado como un aspecto, un síntoma, ¿no? Un signo que permitía decirle al médico, no sé si te tocó a ti como enfermera, pero usted tiene que ir al psicólogo, o sea, porque en el Claro, fondo no era una patología asociada a un virus, una bacteria, eso. a un daño, dijéramos, orgánico, sino que tenía que ver con algo que andaba por ahí en esa cabecita Mm, y que la persona no lograba ponerle voz, ponerle palabras, ¿no? En ese caso parece que ONC y PHP aparecen, acompañan esta innovación que es que sí, hoy día el cuerpo da soporte a la mente y da soporte a las emociones, ¿no? Porque si el cuerpo está funcionando bien, las emociones ocurren, ¿no? ujú, Es una expresión emergente neuronal, ¿no? La emoción. Y por el otro lado, la mente, que es lo que trabaja fuerte a ONC, ¿no? La integración en la mente y en el cuerpo. Entonces, hace ese puente que hace PHP, que PHP es sostener puntos específicos relacionados con hormonas, órganos y elementos del sistema nervioso para poder resetear este sistema y llevarlo a una regulación y una descarga. Entonces, mm, hay cosas que compartimos en el camino y por eso estamos en esta conversación. Es bien común pensar que el cuerpo y la mente existen y que la emoción es el problema. Y sí, yo creo que el problema es guardarse las emociones y no saberlas metabolizar. Cuéntame tú
eh, dijéramos, cómo funciona esta cosa. Tú me decías que se identifica la emoción, dónde se siente, hay como una serie de procedimientos que ustedes trabajan también Ujú. súper interesantes. Sí, mira, lo que yo estoy viendo que compartimos primero es el modelo de los tres cerebros, Mm, que habla, ¿cierto?, de un cerebro primitivo, básico, que está en el tronco cerebral, acá atrás, habla de un sistema límbico emocional, y habla de un neocórtex, donde el neocórtex es solo un 5% de lo que somos, la parte emocional un 15% y la parte reptil, cuerpo, lo que se siente, es un 80%. Entonces, estamos integrando con estas terapias creo que el 80%, o sea, eso es muy importante sí, al integrar el cuerpo. Ahora, en ANC hablamos de estos tres cerebros cuando están en alerta, cuando cada uno de estos cerebros funciona con su propia frecuencia en un estado de alerta, cuando no puede resolver, ¿cierto?, una emoción. Y hablamos también de este modelo cuando sí se puede estar en coherencia, cuando estamos pensando, sintiendo y actuando. Entonces, cuando estamos en coherencia, estamos en plenitud. Y en ese mm, momento, este ser humano que está en esta alineación coherente es capaz de prolongar esta línea hacia la trascendencia, hacia nuestra espiritualidad. O sea, ahí el ser humano trasciende. Entonces, con el mismo cerebro, con las mm, mismas tres partes de estos cerebros, podemos llegar a lograr esa trascendencia. Pero mientras estamos en esta parte de sobrevivencia predominante, porque es necesaria, porque venimos acá a sobrevivir, o sea, es un mandato que trae este cerebro reptil de la sobrevivencia y como tal, mandato también es la adaptación que necesitamos para poder sobrevivir. Entonces, siempre vamos a estar en esta alerta, ¿ya? Y en esta plenitud. Solo que hay personas que por estar muy estresadas, muy en la emoción, están solo en la alerta y no alcanzan muy poquito en la plenitud. Entonces, cuando yo digo plenitud es cuando la persona está haciendo algo que le encanta hacer, como bailar, como pintar, como mirar un atardecer, está ahí pensando, sintiendo y haciendo, está en plenitud. No necesita mm, nada más. Pero el alerta a veces no te permite encontrar este gusto por la vida. Cuando tú decías, no me permite ser feliz, ir por esta vida ligero de equipaje, sin cargar una mochila de emociones, de somatizaciones, que finalmente no me dejan avanzar y vivir el aquí y el ahora, con toda la sí. consecuencia del sistema inmunológico que está detrás. Entonces, es como que se te va agotando la batería, se va agotando la batería y ya la persona no tiene energía para funcionar, o sea, para ir a su trabajo, para disfrutar de la vida diaria, porque carga una mochila. Entonces, en este sentido, ANC libera de esa mochila de sensaciones corporales que están como memoria en el cuerpo para permitirle a la persona que pueda acceder al disfrute de la vida, el Claro, gozo. sí. ¿Mm? Claro, absolutamente sí, claro. Bueno, interesante. Nosotros acá en PHP, dijéramos, comparando, ¿no? Yo pienso que trabajamos mucho esta integración, ¿no? De que efectivamente el cuerpo pueda darle voz a esa emoción. Muchas veces transitamos, ¿no? En estas dificultades donde nos pasan cosas que tampoco entendemos mucho. Tú hablabas de ese 80% desconocido más el Mm. 15%, ¿no? Que clásicamente en la psicoterapia se le llamaba inconsciente Mm. y nosotros estamos, claro, yo siempre le digo a las personas si el problema no es como pensamos tanto, el yo trata de hacer lo mejor que puede. El problema está en que estamos llenos de memorias y de historias y de emociones que han sido acumuladas en el cuerpo, ¿no? Y nosotros hablamos en PHP de la cristalización de esas memorias por dijéramos, por todos los residuos químicos, neuroquímicos, ¿no? Del sistema nervioso. Eh,
nos trae esta propuesta, ¿no? John Ray, que fue el creador de Body Electronics, que después nosotros con Catalina hemos ido armando, la profesora Catalina Ureta, con la que hemos ido armando este nuevo proceso, sostener puntos, pero claro, vamos a encontrar que todas estas terapias que vamos en la línea, ¿no? Como AONC, como decíamos, manipulación del nervio vago, eh, vamos trabajando mucho con la terapia somática, ¿no? Vamos dándonos cuenta que vamos recursando, vamos usando un camino muy en común en estas terapias integrativas y efectivamente al final estamos todos tratando de encontrar un objetivo terapéutico que es la curación, ¿no? Y pareciese que sí, que dijéramos en esta comprensión del año 65 que hace sobre Paul MacLean, sobre el cerebro triuno, tratamos de explicarle a las personas, ¿no? eh, como el mamífero y después el primate, el ser humano, el hombre, eh, con ese 6 milímetros de corteza, neocorteza más el frontal, vamos tratando de tener funciones superiores mentales, ¿no? Sin embargo, claro, tenemos un cuerpo acostumbrado a la casa, un cuerpo acostumbrado a viajar, un cuerpo acostumbrado a sentir la temperatura, el peligro, y claro, están estos mecanismos que se estudian mucho. Sostener puntos te va a llevar a estudiar muchos mecanismos, me imagino que a ONC también, que tenemos todos estos mecanismos como de neurocepción, de sentir cómo es nuestro entorno, si es seguro, si no es seguro. Vamos a tener nuestros mecanismos heteroceptivos, hacia fuerza, temperatura, presión, etcétera. Entra y sale información, ¿no? Entra y sale información. Pero claro, ¿y qué se nos atasca entre medio? La emoción. Cuando guardamos la emoción y llega a tal punto que se cristaliza o se transforma en un tumor, ¿no? Se transforma, hay una manera de condensar, no sé, todavía estamos en la epigenética al respecto, dándonos vueltas en la cabeza, ¿no? Estamos tratando de entender si son las ondas electromagnéticas, si es las frecuencias de los teléfonos, o sea, siempre estamos dándole mil vueltas a cosas que todavía la tecnología no tiene respuesta, pero sí hay una inferencia, hay una posibilidad de que sí haya efectos en la alimentación, en los metales pesados, etcétera, lo que se ha estado cuestionando en este tiempo sobre cómo podemos vivir más que sobrevivir y no morir en el intento. Y claro, sí, es súper importante poder integrar ese conocimiento en forma fácil, porque claro, existen cosas más complicaditas, pero en realidad en este tipo de formaciones también depende mucho de la persona lo que tiene ganas de aprender. Ujú. No, por eso no siempre, como tú decías, en tu currículum no empieza a sumar una cosa y después va para otra y después suma porque todo Sí, suma. sí. La complejidad de nosotros es amplia, ¿eh? Nosotros somos personas con mucha cosa de por medio. Así que sí, tú me decías que se puede lograr, ¿qué se puede lograr en AONC? ¿Cuáles son los objetivos de la terapia de AONC que a ti te gusta manejar? Mira, en la ONC lo que se logra es como, te decía, como enfocarse en el aquí y el ahora. Ujú. ¿De qué manera? Como neutralizando esa emoción o neutralizando la interpretación que le hemos dado a esa información. O sea, tú dices, estamos rodeados de muchos estímulos y nuestro cerebro va a procesar eso de acuerdo a nuestra historia. Desde la Mm, gestación hacia adelante tenemos un programa que va a calificar si esto es agradable o desagradable, es bueno, malo, es lindo, es feo, es moral, inmoral, etc. Esa interpretación es absolutamente nuestra. La realidad es simplemente, yo le pongo el calificativo de bueno o malo lo que me está pasando según la información que yo tengo. Entonces, es muy importante saber que yo no tengo la verdad absoluta de la realidad. O sea, eso es punto de partida. Cuando yo entiendo eso, dejo de sufrir porque los otros no piensan o no ven las cosas como yo las veo. Entonces,
ya ahí hay una liberación. Eh, entonces, de esa manera, si yo estoy viendo algo que para mí es malo, eso me produce sufrimiento. Si yo ese pensamiento lo traduzco a emoción y después lo llevo al cuerpo y le pregunto a la mente, al cuerpo, o sea, la mente de la persona le pregunta al cuerpo dónde lo siente, estoy haciendo esta relación entre pensamiento y cuerpo que la neurociencia sostiene. O sea, cada pensamiento que yo tengo produce una reacción Sí, en el cuerpo. la sensación sentida, claro que sí. Entonces vamos haciendo esa secuencia del pensamiento-cuerpo, 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 de manera que no entre el neocórtex, ya que se produzca un diálogo entre la emoción y el cuerpo, para ir observando atentamente tanto lo que sucede en la mente como lo que sucede en el cuerpo, hasta que el cerebro lo transforma. Y eso se produce por observación atenta, es traduciendo, el observador modifica lo observado. Entonces el cerebro tiene esa capacidad de que si observa algo atentamente, lo cambia como percepción. Entonces nos apropiamos de eso para cambiar lo que la persona está pensando, o sea, nosotros no lo cambiamos, lo cambia la persona. Sí, el Y cerebro, trabaja su cerebro en claro, ese mecanismo. Mm. exacto, y también va cambiando la sensación en el cuerpo hasta que la observamos tanto que la sensación se va, ya no existe. Entonces, cómo opera esto es que yo me acuerdo que, no sé, eh, en cuarto básico la profesora me retó, que me dio miedo y se me apretó la guata, pero yo ahora me acuerdo, después de la terapia, que la profesora me retó, que me dio miedo. Recuerdo que se me apretó la guata, pero ya cuando me acuerdo, no se me aprieta la guata. Mm. Y si Mm. yo logro llegar a la primera vez que eso apareció, lo apretado de la guata, eh, logro sacar esa sensación en el cuerpo de la mochila que hablamos. Sí, sí, súper Entonces importante. el cuerpo queda liberado de esa química, de esa cristalización que tú le llamas. De esa manera se libera. Eh, Sí, esa es la manera en que opera más o menos la ONC. claro, porque, o sea, realmente la innovación terapéutica es esta integración cuerpo, mente, cuerpo, emoción, mente, ¿no? Esta interfase que es dinámica. Y por el otro lado empezamos a ver como ese mecanismo que tú hablas sobre la capacidad del cuerpo, dijéramos, de al sentir la sensación, integrarla, ¿no? Y por el otro lado, dijéramos, en la teoría de la cristalización del sistema nervioso, nosotros tenemos esta posibilidad de poder intervenir ciertas zonas en el cuerpo, ¿no? Sosteniendo puntos en esas zonas y llevando al cuerpo a una descarga del sistema nervioso, que también, como conversamos, tiene que ver mucho con el sistema endocrino. Yo creo que se habla mucho del trauma, se habla mucho de neurociencias y trauma, pero en realidad no se habla del sistema endocrino casi. Y el sistema endocrino es neuroendocrino, ¿no? El cerebro tiene glándulas, ¿no? Hipófisis, pituitaria, pineal, son glándulas que producen, por un lado, energía, ¿no? ATP, mitocondria, porque la neurona es una célula que produce mitocondrias y tiene energía, ciclo Krebs, ¿no? Biología, tenemos el cerebro que necesita, dijéramos, energía, química hablando, y por el otro lado tenemos esta fase eléctrica. Entonces, claro, en sostener puntos estamos trabajando con la fase eléctrica, estamos trabajando con el fenómeno neuroendocrino, por eso la psiconeuroendocrino inmunología también es parte de esta línea, en el sentido de que tenemos zonas comunes probablemente, pero sí, realmente las personas creo que se están abriendo un mundo y esa es la idea de este libro, es como decirles que el cuerpo sí tiene estos mecanismos que en un momento nosotros podemos activar
y que sí podemos a través de las fases neuroendocrinas y ciertos puntos en el sistema nervioso, así como la ONC puede integrar emoción, pensamiento a través de los mecanismos de la mente, ¿no? Y de la integración de la capacidad de observarse a sí mismo, como dices tú, ¿no? Aparecen estas nuevas metodologías que son más integradoras y que realmente van a permitir que además se sumen con otras más metodologías y podamos darle a la persona la posibilidad de reorganizar sus respuestas Ujú. defensivas y adaptativas, ¿no? Yo creo que por lo menos acá yo diría que, como decías tú, la sensación cero, ¿no? Ese cerebro, el que está en este tipo de terapias, creo que también lo tenemos en común. Aunque uno llegue con una historia, un culebrón, como dicen, cuando llega una historia tremenda, no, es que me pasó esto y Mm, esto. Ok, ¿dónde está eso en tu cuerpo? ¿Qué podría decirnos tu cuerpo en esa historia? ¿Dónde está esa emoción? ¿Dónde está ese sentir? ¿Dónde está esa sensación? Y el cuerpo nos va a guiar. Entonces, estas terapias bottom to up, de abajo hacia arriba, realmente nos van a permitir conocer partes de nosotros que también están, por lo menos en sostener puntos, aparece mucha información que la persona no sabía. ujú. Aparecen Sí, total. memorias, imágenes, no sé si te Sí, sí, pasa en sí. AONCB. Sí, sí, sí. No, bueno, y en ONC sucede a veces que ni siquiera estamos con una imagen clara. Eh, Porque, no sé, la persona te puede decir, estoy en una pieza donde hay un piso de madera, pero está sintiendo una emoción muy fuerte y está sintiendo en el cuerpo muy fuerte. Yo no necesito que vea tan claro lo que pasa en el cerebro, sino que me interesa y sigo trabajando con la sensación. Entonces, no se necesita la visualización extremadamente clara. Es como que perfectamente se puede trabajar, incluso la persona se puede reservar información, porque lo importante es lo que está pasando en su cerebro. Yo puedo seguir trabajando, aunque no me quiera entregar toda la información. Pero Claro, no, lógico, es la experiencia de la persona, sí, es sí. exacto. Y lo que tú hablabas de esta parte neuroendocrina, yo veo el cuerpo y siempre le digo a los consultantes que el cuerpo es como es una orquesta que funciona, no sé, las trompetas son las hormonas tiroideas, los violines, en fin, entonces si una falla, vaya fallando toda la orquesta. Entonces hay que verlo como un todo. Y yo creo que esa es la visión más vanguardista en este rato de la psiconeuroinmunología y otras alternativas, como, no sé, como te digo, la terapia neural, te contaba que Sí. también está apuntando a este todo que funciona eléctricamente, electromagnéticamente, físicamente, emocionalmente, o sea, somos un todo maravilloso, que lo otro era que cuando tú dices que podemos abordar el cuerpo nos va, el cuerpo y la mente, el cerebro nos va dando un hilito, Mm. es como un hilito conductor que solo le tienes que pedir y aparece, porque él sabe todo. Sí, El cerebro es sabe conciencia presente. por dónde conducir, no es como que ya nosotros somos, por eso se llama autoobservación neutroconsciente. Nosotros como facilitadores somos neutros. El cerebro nos va indicando sus urgencias. A veces la persona llega con un tema, no sé, tengo un problema laboral y no aparece en la sesión, pero sí aparece un problema con su mamá cuando era chico. Y es porque el cerebro tenía urgencia de solucionar el problema con su mamá y no el laboral por el momento. Entonces, pero el cerebro sabe y el cuerpo también sabe. Entonces ahí uno va siguiendo el caminito que te va mostrando y es maravilloso cómo se llega, porque como tú decías, estamos hechos, venimos con esta impronta de sanar también, de sobrevivir y por lo tanto sanar. Entonces, cuando ve que le están dando una ayuda, el cerebro se va por ahí, por ese camino y sigue un curso de sanación. Sí, interesante.
porque me da la impresión que estás, por la experiencia, ¿no? En este trabajo con el cuerpo ya un rato, eh, a mí me da la impresión, no sé si te ha pasado a ti, que dentro de este otro aspecto positivo de la innovación de este estilo de incorporar mente, cuerpo y emoción, eh, la persona cuando va haciendo sesiones, ¿no? Uno de los objetivos que tiene la experiencia somática, por ejemplo, yo también trabajo muchos años en experiencia somática, integrada al Holding Point, y también trabajo la Somatic Release Technique, también otra técnica que también ha creado Catalina Ureta también, eh, profesora. Realmente el cuerpo empieza a tener procesos facilitados, es decir, cuando tú le das a la confianza al cuerpo de la autocuración, el cuerpo va a responder interesantemente siendo un facilitador en el largo plazo. Es decir, yo puedo entrenar a mi cuerpo. Creo que la PNL en su momento Mm, fue un precursor de este trabajo de los anclajes y de la capacidad de preparar al cuerpo. Tengo que decirlo, antes de que todo esto nosotros estemos conversando, esto es junto con la PNL, ¿no? ujú. Yo siento que todo te va sumando, o sea, uno tiene que tener un bagaje más o menos, algunas cositas que haberse leído para poder, y, y sí, tú puedes preparar al cuerpo, el cuerpo se entrena, el cuerpo es capaz de, tiene una memoria obviamente de distinto tipo, tenemos memoria somática, tenemos una memoria implícita, ¿no? Explícita, de trabajo, tenemos varios tipos de memoria, eh, pero específicamente la memoria somática y la memoria a través de la amígdala y el hipocampo, ¿no? Que ya no estamos en estructuras cerebrales, pero tenemos un touch and go, todo el rato están conversando estas memorias, ¿no? En el sistema. Y realmente el cuerpo, por un lado, no le gusta que lo operen, le carga que lo intervengan, ¿no? Que lo pinchen, que le hagan procedimientos, ¿no? Siempre el trauma, por lo menos en la línea que uno maneja, el trauma del 80% de los procedimientos médicos, aún, lamentablemente para nuestro pobre cuerpecito, pero a veces el cuerpecito se tiene que salvar nomás, Claro. por ese lado. Pero por el otro lado, claro, el cuerpo es como bien audaz, bien rápido para los estímulos y para la respuesta. Entonces, cuando me imagino que si uno va a ONC, así como uno va a somática, así como uno va a puntos, que es más o menos la línea que nosotros trabajamos, finalmente esa persona sí va, que es parte de la innovación, la persona va a ser capaz de algo que está tan de moda, que es la autorregulación. Y eso es un elemento que, a mi modo de ver, eh, primero es un protector del trauma, la autorregulación real, concreta en el cuerpo, ¿no? Fisiológicamente y emocionalmente hablando, es un protector del trauma. ¿Por qué? Porque el cuerpo sí tiene la capacidad de sostener y de contener una experiencia intensa sin desbordarse de la persona y sin disociarse. Pero eso se trabaja, tengo que decirlo, o sea, a lo largo del tiempo nosotros vamos recibiendo impactos emocionales y psicológicos y afectivos, y van como desregulando el sistema nervioso. Por eso estas terapias son de regulación, van desregulando el sistema nervioso, y finalmente lo que necesitamos es que esa persona pueda pasar por momentos difíciles estando en sí misma sostenida. Entonces, lo que nosotros buscamos en el mediano o largo plazo en este tipo de terapia, y creo que sucede per se, por el mismo hecho del procedimiento metodológico que utilizamos tú y yo, que somos, hay una línea metodológica de base, vamos a lograr que la persona pueda pasar por momentos muy difíciles, pero condensado, centrado, estabilizado en su proceso, tratando de no ir a estas cosas, o sea, tratando de poder sostener, ¿no? Sostener una experiencia compleja de una forma menos desreguladora. ¿Ya? Muchas veces las terapias psicofármacos, ¿no? Lo que está haciendo es esa regulación ficticia, porque si no la persona lo pasaría pero mil veces peor. Por eso no es que yo esté a favor o en contra de los psicofármacos, es cómo los ocupas, Mm, es para qué los estás utilizando, porque los momentos en que estamos en una desgracia, en una tragedia, en un conflicto, en un problema, como dices tú, un abuso, eh, un, un problema de demanda laboral, que estás
terrible, que en un engaño en una pareja o en una separación, tantas cosas que vivimos todos, y realmente las personas van a poder aprender a sostener esas experiencias en mejor forma en este tipo de terapias. Eso es una parte real y concreta del trabajo, de aprender a titular, a ir gota a gota resolviendo las cosas. No, muchas veces, no sé si te pasa a ti, pero en ANC, pero por lo menos en somática y en sostener puntos, en PHP, siempre estamos mucho mirando dónde no retraumatizar, dónde la persona pueda medir esa respuesta emocional que sí no la ha podido, no se ha dado permiso, no ha podido expresarla, ¿no? La rabia con el hermano, por el abuso, o no sé, que el profesor, como dices tú, la haya tratado mal, y ahí quedó eso ahí cristalizado, eh, generando un lupus, o sea, enfermedades complejísimas de repente que son peligrosas también de vivir, como síndromes metabólicos, como una diabetes, una hipertensión temprana que podría no haber estado ahí, producto de un trabajo terapéutico de este estilo. Claro. Claro, mira, yo ahí diría que la parte emoción habitualmente es como un pan caliente cuando las personas lo reciben. Entonces, la idea es que las personas aprendan a sentir las emociones, a Mm, traspasarlas, a mm, trascenderlas, y no quedarse en la emoción identificados con esa emoción. O sea, yo soy la rabia, yo soy la pena, para que aprendan a observar dónde se sienten, cómo se sienten, y es de esa manera como que la curva de emociones va a ser moderada, o sea, y no desbordada. Entonces, mm. cuando la persona aprende a manejar esto, ya la pena no pasa a depresión, ni la rabia pasa a ira, ni el miedo pasa a pánico. ¿Te fijas? Es Exacto, como que llega a haber una regulación porque hay una autoobservación. Entonces la persona dice, pero si yo ya he pasado esta rabia, yo ya sé que la rabia se pasa, yo ya mm, sé que la pena se pasa, que esto es pendular también, que yo estoy un rato en la alegría y sí, pero también a los ratos estoy en la pena y a veces estoy en la rabia y yo soy todas esas, pero no soy ninguna de esas. O sea, cuando la persona llega a mm. entender eso, la desidentificación y aprende, ya ahora nos vamos un poco a Oriente, cuando aprende con la respiración a sostenerse, la persona ya Exacto. tiene herramientas para poder seguir funcionando. Sí, yo pienso mucho en la mamá, yo veo muchas mamás con niños pequeños y, y pienso que ganas que pudieran tener durante ese tiempo que están en casa, un apoyo para poder aprender toda la gestión que está tan de moda, la gestión emocional. También en profesores, pienso que nosotros, yo hago docencia también, tú haces docencia, o sea, en la docencia eh, aparecen también muchos de estos elementos que estamos conversando. O sea, una persona que está regulada y que está, dijéramos, buscando una manera de generar una neurocepción positiva con su grupo, darle seguridad al alumno de que, por un lado, sí, va a tener que aprender cosas distintas, que no las conoce y que pero vas a estar tú ahí en ese momento sosteniendo, volvemos al tema de la palabra sostener, eh, vamos a darnos cuenta que efectivamente, o sea, lejos, lejos, lejos está demostrado científicamente hoy en día que la gestión emocional, tanto en el docente como en el alumno, el estudiante, tanto en la mamá con un niño recién nacido, en una enfermera, en una matrona, en todo lo que es primera línea. Necesitamos, sí, claro, uno está entrenado para, no sé, yo he trabajado en terremoto, en incendio, en todas las cuestiones que uno tiene que ir de primera urgencia porque hay que estar ahí cuando se puede ayudar, pero realmente te vas a dar cuenta que esa capacidad de sostener, me acuerdo que Peter Levine contaba en un taller que estuve con él la última vez, hace como 3 años, él decía que a él lo atropellaron, ¿no? Para poner ejemplo, lo atropellaron
Y lo que más le agradecía a la persona que lo ayudó, lo acompañó, es que lo tomó de la mano y no lo dejó de mirar. Entonces, a veces estas herramientas que tú dices de primeros auxilios, a veces es básicamente sostener la mirada, Ujú, porque nosotros tenemos todo el sistema nervioso focalizado en oídos, nariz y ojos. ujú, Está todo aquí, en esta zona. Entonces Peter contaba que no disoció, que no se fue para ningún lado, que no se desmayó, que pudo sostener el susto, que pudo sostener, pero era porque esa persona lo estaba sosteniendo de la mano y lo estuvo todo el rato acompañando con la mirada. ujú. Entonces, Sí, ya nosotros podemos hacer mucha intervención de primeros auxilios, esas terapias te van a ayudar en tu casa a aprender a respirar profundo, no sé, cuando tenés ganas de arrancar a perder porque el sistema nervioso ya está alterado, está cansado, no hay dormido, estás con el bebé que está aquí o que tú estás sola, o sea, ¿no? Es mucho, es muy difícil, hay situaciones en que realmente estoy segura que muchas personas le haría sumamente bien tener una intervención o de AONC o de sostener puntos o de experiencia somática, que es lo que trabajamos, porque haría que su calidad de vida, como dices tú, a mí me gusta, tú hablas de la neurofelicidad, ¿no? Su calidad de vida pueda ser bastante mejor y podamos protegernos del estrés y del trauma. ¿Qué es lo que hoy día te quita la felicidad? exactamente. Mira, yo parto todas mis sesiones explicando. Yo sé que ocupo un espacio, pero yo necesito que la persona, algo que debió aprender en su familia, algo que debió aprender en el colegio o en la universidad, lo aprenda por fin. Porque yo lo aprendí, yo diría, muy grande. Me hubiera encantado en mi etapa de adolescente entender por qué estaba sintiendo y cómo se sentía y de dónde venía esto. O sea, cómo interpretar la emoción, yo no sabía. En cambio, yo prefiero explicar, explico lo de los tres cerebros, explico por qué nos sentimos así, dónde se siente la emoción, eh, para que la persona tenga más herramientas. Y lo otro es que me encanta ir a los colegios. eh, con Paloma Núñez, que es una fonoaudióloga muy bacana. Hemos dado algunas charlas en colegios donde han habido suicidios, por ejemplo, y los profesores han tenido muy buena acogida, porque es una necesidad. O sea, educar sobre emociones creo que es una necesidad a todo nivel. O sea, tú hablas de madres, pero también están los padres que están en este ambiente laboral exigente, de ser proveedores, también ellos necesitan, ¿no? O Sí, sea, sí, los niños, claro, no, claro, y los niños absolutamente. pequeños que empiecen a ser validados en sus emociones. O sea, identifica, ¿tienes rabia? Sí, está bien, tienes rabia. ¿Qué vamos a hacer con la rabia? Pero identifícala, no es malo, no eres malo por sentirlo, ¿te fijas? O la pena, llora la pena, siente la pena, va a pasar, no dejemos que se quede ahí cristalizada, enquistada en nosotros. Entonces, ese concepto de que va a pasar es verdad, si es que sabemos cómo hacerla pasar. Pero si no nos quedamos ahí y nos quedamos ahí en la pena, en la pena, en la pena, y no podemos. Probablemente la socialización ha ido como abocando esta gestión emocional, eh, bueno, porque además como seres humanos yo creo que somos intensos, o sea, tenemos esa intensidad intrínseca, ¿no? Eh, por un lado tenemos esta cosa de la empatía, ¿no? Que es un sistema eh, sensorio-motorio, son neuronas especializadas para sentir empatía. Estamos como súper organizados para hacer estas lecturas mentalizadoras de lo que le pasa al otro hipotéticamente, que podríamos llegar a pensar, mentalizar si esta persona está triste, si esta persona... Tenemos además
el repertorio de emociones básicas, la rabia, la pena, la alegría, el miedo y el asco. Algunas agregan el miedo también, o sea, son 6 o 5 que partimos y el resto son emociones secundarias, ¿no? Entonces, tenemos patrones muy comunes, por un lado, genéticamente establecidos. Por lo tanto, inhibir ya una de esas emociones o, o, o en realidad tener tanta rabia que llevarlo a los celos, ¿no? Es como patologizar la emoción. En la psicoterapia que vemos que la rabia se convirtió en envidia, que la rabia se convirtió en celos, que el miedo se convirtió en avaricia. O sea, una emoción primaria que se desorganiza y llega a algo patológico y que lleva a la persona a sentir distintas formas de emoción y que realmente esa emoción secundaria ya no es tan fácil hacerle la interpretación, po. Porque tú y yo vamos a buscar el T0, ¿no? El momento cero, de dónde ocurrió la primera vez. Es una pregunta que nosotros podemos hacer, ¿te acuerdas cuándo fue la primera vez que pasaste por esto, ¿no? Es un punto de entrada al vórtice de trauma, ¿no? Y sabemos que tenemos que ponernos ahí las mejores herramientas porque es zona, siempre me acuerdo de un médico psiquiatra con que estudié con Jorge Barudi que él hablaba de zona para valientes, o sea, meterse en la emoción contenida, reprimida, separada de ti por tantos años, la rabia de haber recibido una infidelidad, ponte tú que después tú dices, ¿por qué la persona se enfermó y le dio Alzheimer, Parkinson, y no se quiere ni acordar de lo que le pasó en la vida? O sea, hay muchas cosas que no nos damos cuenta y tengo que decirlo, o sea, que nos golpean de frente, pero tenemos grandes mecanismos también y por alguna razón escondemos estas emociones, guardamos estos afectos que se van a filtrar por estas grietas del del cuerpo. dolor, Sí, ¿no? sí, sí, Y sí, van a aparecer disfrazadas sí, sí, sí. de revanchismo, de apatía, de depresión, y empieza, esto se condensa y puede ir a lo físico Ujú. o puede ir a lo emocional, psicosomático o emocional. Así que bueno, ¿qué le vamos a hacer, po? Sí, bueno, yo diría también en este punto que es imposible no sentir las emociones porque son como un mecanismo de defensa, Mm, finalmente, para responder al medio que nos rodea. O sea, ancestralmente ya las emociones nos sirvieron para sobrevivir. O mm, sea, claro, ha cambiado a lo mejor el peligro del mamut por el peligro del jefe que me puede estar en el trabajo, no sé, la amiga que me traiciona, etcétera. O sea, los elementos de peligro han cambiado, pero sí, seguimos reaccionando de la misma manera. O sea, nuestro exacto. cerebro primitivo, reptil, reacciona de la misma manera. O sea, tengo miedo de la prueba, es lo mismo, tengo que ir a cazar el león o tengo que arrancar del león eh, y me estreso de la misma manera. Mm. O sea, ha cambiado El lo que nos estímulo. rodea, el Mm, estímulo, pero nuestra reacción sigue siendo muy primitiva y eso es también sufrimiento. O mm. sea, lo vamos a tener siempre, la pena, la rabia, el miedo, la vergüenza, todo va a estar siempre acompañándonos. Entonces tenemos que trascenderlas y entender lo que te decía, que logramos cuando estos tres cerebros se integran, el pensar, sentir, esta trascendencia, esta plenitud a la que puede llegar el ser humano, donde se desencadena la compasión, el agradecimiento, el goce, podemos llegar ahí. Tenemos que pensar que no podemos estar solamente en lo primitivo, en la defensa, en pedir reconocimiento, en querer que todo me resulte perfecto. Son autoagresiones que nos hacemos como exigencias en esta vida cuando tenemos esta otra parte que nos permite ver las cosas que realmente son importantes. O sea, ¿realmente merece que yo sufra por algo así? O sea, realmente cambia la perspectiva si yo la veo desde mi trascendencia, así yo la veo desde mi sobrevivencia.
Sí, siempre un sistema descargado, un sistema nervioso, ¿no? Hoy día el trauma es de regulación del sistema nervioso, además de un impacto psíquico, por supuesto, interpretado, como dices tú, por la persona y su historia. Eh, tenemos esa perspectiva, ¿no? Del ser humano como sí mismo, ¿no? Entonces, realmente sí, tenemos también la posibilidad, fíjense que el cuerpo tiene endorfinas, tiene dijéramos, tiene anestésicos, ¿no? Opiáceos, hace opiáceos naturalmente, mitiga el dolor, Ujú. es increíble la botica del cuerpo, no Sí, sé cómo se dirá, ¿verdad? absolutamente. Sí, Y sí, sí. además oxitocina, o sea, la hormona del amor y estos compuestos de felicidad y de, Mm. así que estamos queriendo dejarlas sumamente invitadas a la formación que es en noviembre de Sostener Punto. Nuestra querida colega y compañera aquí nos va a acompañar. Espero que tengamos un grupo bien interesante. Siempre pensando en la medicina integrativa, en que la sabiduría de las terapias de esta línea se van integrando unas con otras y vamos logrando hacer nuevas innovaciones terapéuticas, ¿no? Eso es súper importante. Dice que con la edad y la experiencia va aumentando algo, pero no sé qué va aumentando. Pero bueno, y por el otro lado, bueno, agradecerte, Florencia. Ah, el control de emociones. Ajá. Ah, sí. Ahí va a Sí, estar también la Mariela, va a estar con nosotros de Argentina, también una colega psicóloga. Así que las formaciones en Chile tiene dos a tres, dijéramos, reuniones que son clínicas porque se trabaja en el cuerpo y el resto es neurociencia aplicada al trauma y trabajo con todas las nuevas técnicas que vienen de nervio vago, estimulación, que son online. Así que ahí cualquier cosa me pueden escribir por el mensaje en el Instagram. De repente me puedo demorar un día o dos, pero contesto, sí, me tienen que tener un poco de paciencia. Pero no, Florencia, agradecerte en el alma. Gracias por a todos acompañarnos, se nos pasa volando. se va. Sea AONC o PHP, el cuerpo se puede curar, eh, el trauma se puede sanar y lo que queremos es estar conectados a esa felicidad y esa capacidad del cuerpo de disfrutar. El cuerpo no tiene ninguna parte que yo conozca que le guste para el sufrimiento. Ujú. El sufrimiento es parte de la vida, como diría Peter Levine, el trauma es parte de la vida, pero no, o sea, entendemos que hoy día, gracias a Dios, ¿no? En este libro que escribimos con Catalina, eh, Curación somática en la época del trauma. Hoy, este tiempo es la época del trauma, sí, es la época de la resiliencia también, y es la época de la integración, como hablas tú, ¿no? Estos tres cerebros. Hoy día nosotros hablamos, claro, de conectoma y hablamos de un cerebro integrado, justamente lo que estás diciendo tú, ¿no? Es lograr eh, vivir livianitos, como dijiste. Así que Ujú. muchas gracias a todos. Sí. Así que Pero gracias, Florencia. chiquitito. Bueno, agradecerte a ti también por la invitación. Estoy atenta a la formación en PHP. Me motiva mucho. Y voy a anunciar algo que no tiene fecha, pero prontamente voy a dar un taller de neurofelicidad que corresponde al nivel básico de la formación de ANC. Así No, que estén atentos a mi Instagram, síganme el Instagram para que puedan estar informados de la fecha. bueno, Y yo a feliz. ONC se hace online también, ¿no? Tú dijiste que Sí, también tiene un sí, sí, formato sí. online. Se Mm, hace online, funciona perfecto, sin problema. sí, si nosotros algunas intervenciones de PHP podemos hacer online, Mm, sobre todo en la línea somática se hace harto, pero claro, mm. es interesante vivir la experiencia. Prueben, hay que probar, hay que Sí, encontrar prueben. aquello que los ayude a estar más contentos, más integrados y bueno, el mensaje es emociones, no las reprima, busque a dónde ponerlas, a dónde dejarlas, cómo catalizarlas, cómo movilizarlas, porque lo que se enferma en el cuerpo es la emoción reprimida, Ujú. ¿no? Eso es, y necesitamos, esa emoción está ligada a un recuerdo, ese recuerdo está ligado a una sensación, y está ligado a imágenes, a sonidos, o sea, el cuerpo tiene memoria, entonces por un lado o por la otra nos vamos a encontrar con la información porque el cuerpo nos va a guiar. Sí, Así que bueno, sí. tenemos que, Felicidad sí, es la meta de la vida, dice sí, la es Brené. verdad. Sí, toda la razón.
sí, tenemos, mira, es como que tenemos derecho y tenemos el deber también de ser felices. O sea, estamos acá en esta vida para ser felices más que para el sufrimiento. Hay muchas cosas que podemos ver con otra mirada, y no la Sí, mirada aprendida del deber ser, porque desde afuera nos llega mucha información de cómo tenemos que ser, de qué tenemos que hacer, y obligaciones y cosas, el trabajo es algo terrible, y no, el trabajo es solamente coherencia en el pensar, sentir y actuar. Si yo estoy feliz trabajando, soy feliz en mi trabajo, o sea, no tengo por qué no ser feliz en mi trabajo. Así que a buscar la felicidad. sí, bueno. Muchas gracias, querida. Nos estamos viendo. Gracias a Gracias. todos y buenas noches. Que estén muy bien. Chao. Chao.